Hay algo que la mayoría de los creyentes no sabe. Y esa falta de conocimiento les está costando caro. No caro en dinero. Caro en paz. Caro en fe. Caro en victorias espirituales que nunca llegan. Porque no saben cómo pelearlas. El profeta Oseas escribió estas palabras de parte del Señor. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perece. No se cansa. No retrocede. No se debilita un poco. Perece. Es una palabra fuerte. Y Dios la eligió con precisión. Porque la ignorancia espiritual no es inocente. La ignorancia espiritual tiene consecuencias reales. En tu vida. En tu familia. En tu capacidad de mantenerte de pie. Cuando el enemigo ataca. Pero fíjate bien en lo que dice el versículo. No dice que el pueblo perece por falta de dinero. No dice que perece por falta de salud. No dice que perece por falta de oportunidades. Dice que perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de quién es Dios verdaderamente. Conocimiento de su palabra. Conocimiento de las cosas del Espíritu. Porque sin ese conocimiento, no puedes distinguir a Dios de un diablo engañoso. No puedes discernir lo que viene del cielo, de lo que viene de las tinieblas. No puedes pelear batallas espirituales con armas espirituales si no sabes que hay una batalla, ni que tienes armas. Y eso lo saben muy bien en nuestra cultura latina, en nuestros países, en nuestras familias. Hay mucha devoción, muchas velas encendidas, muchos escapularios, muchos rosarios colgados en el espejo del carro. Y eso es hermoso. Pero a veces la devoción sin formación se convierte en superstición. Y la superstición, al contrario del conocimiento verdadero, nos paraliza, nos llena de miedo, nos hace ver enemigos donde no los hay. Y a veces nos hace ignorar los que sí existen. Hoy quiero hablarte de cosas que quizás nadie te ha explicado. Quiero hablarte del mundo espiritual que te rodea, de las fuerzas que operan en él, de los aliados que tienes y no ves, y de los errores que cometes. Porque nadie te enseñó cómo funciona todo esto. No vengo a darte miedo. Vengo a darte conocimiento. Porque el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres. Lo dijo Jesús mismo. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Antes de comenzar, te pido que tu Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, guíe cada palabra que se pronuncie aquí. Que abra el entendimiento de cada persona que escucha. Que quite el velo de la ignorancia espiritual. Que plante semillas de conocimiento verdadero. Da conocimiento que libera. Del conocimiento que fortalece. Del conocimiento que nos hace más capaces. De amarte. De servirte. Y de mantenernos de pie en los días difíciles. Que nadie salga de esta oración igual que entró. En tu nombre, Jesús. Amén. Para entender la batalla espiritual que vives hoy, tienes que entender lo que pasó antes. Mucho antes. En el Apocalipsis, capítulo 12. La palabra de Dios nos revela algo que muchos leen, pero pocos se detienen a contemplar de verdad. Hubo una guerra en el cielo. No una metáfora.
no un poema simbólico. Una guerra real. En la dimensión espiritual, San Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero no pudieron resistir. No eran suficientemente fuertes. Y fueron arrojados. El gran dragón. La serpiente antigua. El que es llamado Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y cuántos ángeles cayeron? El texto sagrado nos da una imagen. El dragón arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Una tercera parte de los ángeles. Piénsalo. El Apocalipsis, capítulo 5. Describe el número de ángeles en el cielo como 10.000 veces 10.000. Más miles y miles. Un número que la mente humana no puede calcular. Y una tercera parte de ese ejército celestial cayó con Lucifer. Ahora bien, aquí viene algo que muy pocos consideran. Esos ángeles caídos no eran ángeles sin función. Cada ángel en el cielo tenía un rol, una responsabilidad, una función específica dentro del orden celestial. La Iglesia Católica, a través de los escritos de Pseudo Dionisio Areopagita y de Santo Tomás de Aquino, nos enseña que los ángeles están organizados en 9 coros, en 3 jerarquías. La primera jerarquía, la más cercana a Dios, está formada por los serafines, los querubines y los tronos. La segunda jerarquía, por las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y la tercera, la que más interactúa con el mundo humano, está formada por los principados, los arcángeles y los ángeles. San Miguel era el príncipe del ejército celestial, el guerrero, el que lleva el nombre de Dios como estandarte. San Gabriel era el mensajero, el que lleva las palabras del Altísimo a los hombres. Él fue quien anunció a María que sería madre de Dios. Y Lucifer, cuando aún era un ángel de luz, era el querubín ungido, el que presidía la alabanza y la adoración celestial. Pero esos ángeles que cayeron con él también tenían roles, también tenían responsabilidades. Y cuando fueron arrojados a la tierra, no perdieron sus capacidades, las pervirtieron. Los que adoraban ahora seducen. Los que servían ahora esclavizan. Los que iluminaban ahora engañan. Por eso San Pablo escribió con tanta precisión: no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esas palabras, principados, potestades, dominadores, no son metáforas poéticas, son jerarquías. Los ángeles caídos tienen rangos, tienen estructuras de mando, tienen territorios, tienen funciones específicas en el plan del enemigo. Y la Iglesia Católica lo entiende. Lo ha entendido siempre. Por eso desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia escribieron sobre los demonios, sobre la guerra espiritual, sobre la importancia de los sacramentos, como escudo contra estas fuerzas. Por eso existe el rito del exorcismo,
Por eso el bautismo incluye un exorcismo menor, donde se renuncia explícitamente a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Eso no es superstición. Es doctrina. Es realidad espiritual que la Iglesia ha reconocido y enseñado durante 2000 años. El enemigo es real, organizado y poderoso. Pero escucha bien la siguiente parte, porque es donde muchos creyentes cometen el error más grande. Señor, gracias por revelarnos la verdad de tu palabra. Gracias porque no nos dejaste en la ignorancia sobre el mundo espiritual que nos rodea. Gracias porque donde abunda el enemigo, sobreabunda tu gracia. Que este conocimiento no nos llene de miedo, sino de reverencia ante tu poder y de confianza profunda en tu protección. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en el combate. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del diablo. Amén. Hay un error muy común entre los creyentes, y ese error le da al enemigo más poder del que realmente tiene. El error es este: pensar que el diablo está en todas partes. El diablo no es omnipresente. La omnipresencia, es decir, el estar en todos los lugares al mismo tiempo, es un atributo exclusivo de Dios. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios es omnipotente. El diablo es un ser creado, un ángel caído. Poderoso sí. Astuto sí. Peligroso sí. Pero limitado. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y el problema de no entender esto es que terminas dándole crédito al enemigo por cosas que el enemigo no hizo. Algo salió mal en el trabajo. Es el diablo. El coche no arrancó el domingo de misa. Es el diablo. Tuve un malentendido con mi esposo. Es el diablo. Los niños están rebeldes hoy. Es el diablo. Hermano. Hermana. No todo lo que sale mal en tu vida es obra directa del diablo. Algunas cosas son consecuencia natural de vivir en un mundo caído. Algunas cosas son el resultado de nuestras propias decisiones. Algunas cosas son simplemente el cansancio humano, el error humano, la limitación humana. Y algunas cosas sí son pruebas permitidas por Dios. No como castigo, sino como escuela, para hacernos crecer en la fe, en la paciencia, en la confianza. Cuando le atribuyes todo al diablo, cometes dos errores graves. El primer error: le elevas a una categoría que no le corresponde. Lo haces casi igual a Dios. Omnipresente, todopoderoso, capaz de arruinar cualquier cosa, en cualquier lugar, a cualquier hora. Y eso te llena de miedo. Ese miedo no viene de Dios. Viene de una visión equivocada del enemigo. El segundo error: dejas de asumir la responsabilidad de las áreas de tu vida que sí dependen de ti. Si todo lo malo es el diablo, tú nunca tienes que cambiar nada. Nunca tienes que crecer. Nunca tienes que hacer el trabajo interior que Dios te pide. La batalla espiritual es real. Pero no todo es batalla espiritual. Necesitas discernimiento para distinguir. Y ese discernimiento viene del conocimiento de la palabra de Dios, de la oración, de los sacramentos, de la guía del Espíritu Santo.
y del acompañamiento de un buen confesor, de un sacerdote que te conozca y te guíe. El diablo fue arrojado del cielo con sus ángeles, y ahora opera en la tierra, pero opera con límites. En el libro de Job, cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, él responde: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Nota eso. Recorrer. Pasear. No controlar. No dominar. No estar en todo lugar al mismo tiempo. Recorre. Busca. Acecha. Espera el momento de debilidad. San Pedro lo describió con precisión. Como león rugiente. El diablo ronda buscando a quien devorar. Un león que ronda. No un Dios que todo lo controla. Y hay algo que los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos, no pueden tolerar. La presencia genuina de Dios es demasiado para ellos. Por eso cuando oras con fe real, cuando recibes la Eucaristía con devoción, cuando te confiesas con arrepentimiento sincero, cuando entras a una iglesia con el corazón abierto, cuando rezas el rosario con atención, estás literalmente creando un ambiente donde el poder del enemigo se neutraliza. No porque tú seas especialmente poderoso, sino porque Dios está contigo. Y su presencia es suficiente. La diferencia entre un creyente que vive en miedo y uno que vive en paz no está en sus circunstancias. Está en su conocimiento de quién es realmente el enemigo y quién es realmente su Dios. Señor Jesús, líbranos del error de dar al diablo más gloria de la que merece. Que nuestros ojos estén fijos en ti, no en el enemigo. Que nuestra confianza esté en tu poder infinito, no en el miedo a su astucia limitada. Que seamos sabios para discernir, valientes para resistir y firmes para mantenernos de pie. Porque tú que estás en nosotros, eres más grande que el que está en el mundo. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora necesito contarte algo que debería cambiar completamente la manera en que te sientes. Cuando enfrentas una situación difícil, no estás solo. Y cuando digo que no estás solo, no me refiero solo a que Dios está contigo. Me refiero a que tienes un ejército que no ves, pero que es tan real como el aire que respiras. En el segundo libro de los Reyes, nos encontramos con el profeta Eliseo y su siervo. Estaban rodeados. El ejército del rey de Siria había llegado de noche, con caballos, con carros de guerra, con soldados entrenados para matar. Y el siervo de Eliseo salió temprano por la mañana. Vio el ejército rodeándolos y entró en pánico. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Es una reacción completamente humana, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sido ese siervo? Miramos las circunstancias. Miramos lo que nos rodea. El problema parece enorme. Los recursos parecen insuficientes. Y preguntamos: Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero Eliseo respondió con una calma sobrenatural: No temas. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y luego hizo algo extraordinario. Oró. No oró para que llegara el ejército. Oró para que el siervo pudiera verlo. Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo.
Y vio el monte lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército celestial, invisible a los ojos naturales, pero absolutamente real, absolutamente presente, absolutamente poderoso. Hermano, hermana, en este momento, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, si alguien pudiera ver el mundo espiritual a tu alrededor, vería lo mismo que vio el siervo de Eliseo. Porque la promesa de Dios no ha cambiado. El Salmo 34, versículo 7 dice: El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. No dice que el ángel pasa de vez en cuando. No dice que el ángel aparece en emergencias. Dice que acampa, que está instalado, que montó su tienda, que está presente, que está ahí. Y hay algo más que necesitas saber. En el Evangelio de San Mateo, Jesús fue tentado por el diablo en el desierto durante 40 días. 40 días de batalla espiritual intensa. Y cuando terminó la tentación, el texto dice: entonces el diablo lo dejó. Y unos ángeles se acercaron y le servían. Incluso Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, recibió la asistencia de los ángeles. ¿Cuánto más tú y yo? Hay algo que los ángeles de Dios no pueden tolerar: la presencia de Dios mismo. Los ángeles caídos, los demonios, no pueden estar donde hay presencia genuina del Altísimo. Por eso la Eucaristía es tan importante. Por eso la adoración al Santísimo Sacramento tiene tanto poder. No solo espiritual, sino también en el sentido de la guerra espiritual. Cuando Cristo está presente en el sagrario, cuando recibes su cuerpo y su sangre, la presencia de Dios en ti es un escudo que ninguna fuerza del mal puede penetrar. Eso no es magia. Eso es doctrina. Y los ángeles de Dios tienen funciones específicas. Hay ángeles que adoran sin cesar delante del trono. Hay ángeles que sirven a los hijos de Dios. Hay ángeles que llevan mensajes. Y hay ángeles que combaten. Y todos ellos están al servicio del Altísimo. Y por ende, al servicio de los hijos del Altísimo. No te rindas a la narrativa de que estás indefenso. Tienes refuerzos celestiales. Tienes la armadura de Dios. Tienes los sacramentos de la Iglesia. Tienes la palabra viva y eficaz. Tienes el nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, gracias por tu ejército celestial. Gracias porque no peleamos solos. Gracias porque San Miguel y sus ángeles siguen hoy combatiendo del lado de los hijos de Dios. Que podamos ver con los ojos de la fe lo que el siervo de Eliseo vio con ojos abiertos por ti. Que veamos el monte lleno de caballos y carros de fuego. Que veamos los ángeles acampando a nuestro alrededor. Que sepamos con certeza que los que están con nosotros son infinitamente más que los que están contra nosotros. Amén. Hay algo que la Iglesia Católica ha enseñado desde los primeros siglos. Algo que muchos católicos latinoamericanos aprendimos de niños, de las manos de nuestras madres, de nuestras abuelas, en las paredes de las escuelas religiosas, pero que con los años, en muchos de nosotros,
se fue convirtiendo en una oración mecánica que dejamos de entender. Cada hijo de Dios tiene un ángel guardián. No es una leyenda piadosa para niños. Es doctrina de la Iglesia. El Señor Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 18. Cuando dijo: Miraos de no menospreciar a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sus ángeles. Cada persona tiene asignado un ángel que está en comunión constante con el Padre, que ve el rostro de Dios y que al mismo tiempo cuida de ti. El Salmo 91. Uno de los más hermosos de toda la Escritura. Dice así: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. No solo en los momentos de peligro evidente. No solo cuando oras. No solo cuando vas a misa. En todos tus caminos. En el trabajo. En el coche. En el mercado. En la cama mientras duermes. En cada momento de cada día. Tu ángel guardián lleva toda tu vida contigo. Desde que naciste hasta el día de tu muerte. Ha estado en cada momento peligroso que viviste. En cada accidente que no sucedió. En cada enfermedad que no llegó. En cada situación que sin saberlo estaba a punto de salirse de control. Y tú no lo notaste. Porque no había nada que notar. Todo fue bien. Sin darte cuenta de que alguien estuvo ahí. Piensa en esto. ¿Cuántas veces manejaste cansado por la noche? Y llegaste bien a casa. ¿Cuántas veces algo estuvo a punto de caer sobre ti? Y no cayó. ¿Cuántas veces estuviste en el lugar correcto? En el momento correcto. Sin saber por qué. ¿Cuántas veces tu hijo estuvo en una situación de peligro y salió ileso? Tu ángel guardián. La tradición de la Iglesia nos enseña que debemos mantener una relación con nuestro ángel guardián. Pedirle ayuda. Agradecerle su custodia. Pedirle que interceda por nosotros. Y pedirle que nos avise cuando nos desviamos del camino. Y hay una oración sencilla, antigua, que los católicos de toda América Latina conocemos de memoria. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. La aprendiste quizás antes de los 5 años. Pero detrás de esas palabras tan sencillas hay una teología profunda. Hay un custodio celestial, asignado por Dios, específicamente para ti, que vela en el ámbito espiritual, por lo que tus ojos no pueden ver. No lo abandones en el olvido. Habla con tu ángel guardián. Agradécele hoy. Pídele que siga cuidándote. Pídele que cuide a tus hijos, a tu familia. Porque esa comunión con el mundo celestial, esa conciencia de que no estamos solos, es parte de lo que hace rica y profunda la fe católica. Señor, gracias por el regalo de nuestro ángel guardián. Gracias por esa presencia celestial que nos acompaña cada día de nuestra vida, sin que siempre lo notemos. Perdóname por las veces que actué como si estuviera solo, por las veces que el miedo me venció, olvidando que tenía un custodio celestial a mi lado, que pueda vivir con la conciencia renovada de que no camino solo por este mundo,
Que pueda confiar en la providencia de Dios. Que no solo me ama, sino que asigna un mensajero celestial. Un guerrero de luz. Para cuidar cada uno de mis pasos. Ángel de mi guarda. Dulce compañía. Gracias por estar conmigo. Hoy y siempre. Amén. Llegamos ahora al punto más práctico de todo lo que hemos aprendido. El que más conecta con tu vida de cada día. El miedo. El temor que paraliza. La ansiedad que no te deja dormir. La preocupación que se instala contigo a la mesa. La angustia que no puedes nombrar bien, pero que siempre está ahí. San Pablo escribió algo muy claro. En su segunda carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de cobardía. Esas palabras en el original griego implican un miedo que acobarda, un temor que paraliza, una angustia que te hace retroceder cuando deberías avanzar. Y Pablo dice que ese espíritu no viene de Dios. Si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Ahora lo entendemos mejor que antes. Porque sabemos que hay ángeles caídos, con funciones y rangos específicos en el plan del enemigo. El espíritu de temor es una de esas operaciones. Y funciona así. Todo comienza con un pensamiento pequeño, casi razonable, casi justificado. ¿Y si esta enfermedad es grave? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si mi hijo toma el camino equivocado? ¿Y si Dios no responde esta vez? ¿Y si ya es demasiado tarde para mí? Ese pensamiento, en sí mismo, no es el problema. El problema es lo que haces con él. Si lo alimentas, si lo rumias, si lo repites, si lo dejas crecer en silencio, si lo compartes con otras personas que también tienen miedo. Ese pensamiento se convierte en una fortaleza de miedo, que empieza a controlar tus decisiones, tu fe, tus relaciones, tu vida entera. En nuestra cultura latina, el miedo tiene formas muy específicas. El miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo a perder a un ser querido, el miedo a la opinión de los demás, el miedo al futuro de los hijos, el miedo a no ser suficiente. Y muchas veces, en lugar de llevar ese miedo a Dios, lo llevamos al chisme, a la queja, a la preocupación colectiva. Y eso no ayuda. Eso alimenta al miedo. Por eso San Pablo dice también: llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es un consejo de autoayuda. Es una instrucción de guerra espiritual. Tus pensamientos son el campo de batalla principal. El enemigo no necesita destruirte físicamente. Solo necesita convencerte de que Dios no está, de que eres indigno, de que la situación no tiene salida, de que el miedo tiene razón. Pero Isaías 41, versículo 10, dice estas palabras del Señor: no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la respuesta de Dios al miedo. No una técnica,
No una fórmula. No un método de 5 pasos. Una presencia. Su presencia. Y entre más conoces a Dios, entre más te sumerges en su palabra, entre más frecuentas los sacramentos, entre más recibes la Eucaristía, entre más te confiesas con sinceridad, entre más tiempo pasas en oración real, menos terreno tiene el miedo en tu alma, porque la Eucaristía hace algo único. Cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, recibes a Dios mismo dentro de ti. ¿Y dónde está Dios? El miedo no tiene autoridad. No puede. Es físicamente imposible que el temor y la presencia de Dios habiten el mismo espacio con la misma intensidad. Uno siempre cede ante el otro. Y sabemos cuál cede. Lo que alimentas crece. Si alimentas el miedo, crece el miedo. Si alimentas la fe con la palabra de Dios, con los sacramentos, con la oración, con el testimonio de los santos, con la certeza de que tienes un ejército celestial a tu lado, crece la fe. ¿Y dónde crece la fe? El miedo encoge. Señor Jesús, tú que en medio de la tormenta dijiste: paz, cálmate. Y el viento y el mar obedecieron. Di hoy esas mismas palabras a las tormentas de mi alma. Donde hay miedo, habla tu paz. Donde hay angustia, habla tu presencia. Donde hay pensamientos de terror que me paralizan, que tu palabra los desarme uno por uno. Renuncio hoy al espíritu de temor. No porque sea valiente por mis propias fuerzas, sino porque tú eres mi valiente. Renuncio a la ansiedad que me roba el sueño, a los pensamientos que me hacen dudar de tu amor, a las preocupaciones que cargo, como si tú no existieras. Y recibo en cambio el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio, que tú has prometido a tus hijos. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En tu nombre, Jesús. Amén. Hemos recorrido hoy un camino. No un camino de miedo. Un camino de conocimiento. Un conocimiento que libera. Que fortalece. Que pone cada cosa en su lugar. Has aprendido hoy que el mundo espiritual es real. Que el enemigo existe. Pero que sus límites también existen. Has aprendido que el ejército de Dios es infinitamente más grande que el del enemigo. Has aprendido que tienes un ángel guardián que camina contigo desde el día en que naciste. Has aprendido que el miedo no viene de Dios y que por lo tanto no tiene autoridad final sobre ti. Has aprendido que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora cierra los ojos. Pon una mano sobre tu pecho. Siente tu corazón latir. Ese corazón, ese latido, es sostenido por Dios en este preciso momento. Y ora conmigo esta oración final. Señor Dios Todopoderoso, Padre de las luces, en quien no hay sombra ni oscuridad, hoy vine a aprender. Y lo que aprendí me libera. Me libera del miedo que no entendía. Me libera del error de inflar al enemigo. Me libera de la ignorancia espiritual, que durante años pudo haberme mantenido atado. Gracias, Señor, por tu palabra que ilumina. Gracias por tu iglesia que guarda y transmite estas verdades desde hace 2000 años. Gracias por los ángeles que pusiste a mi servicio.
Gracias por el ángel guardián que camina conmigo cada día de mi vida. Gracias porque cuando Eliseo oró, abriste los ojos de su siervo, y el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego. Que yo también pueda ver ese monte hoy, con los ojos de la fe. Hoy te pido protección, no desde el miedo, sino desde la confianza del Hijo, que sabe que su Padre lo cuida. Cúbreme con tu sangre preciosa. A mí, a mi familia, a mi hogar, a todos los que amo. Que ningún espíritu de temor, de confusión, de engaño, de enfermedad, tenga autoridad sobre nosotros. Señor, que esta noche cuando cierre los ojos, sepa que mi ángel guardián vela, que San Miguel Arcángel defiende, que tu Espíritu Santo habita en mí, y que tu amor me rodea como muralla. Que San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, defienda a mi familia en el combate espiritual. Que nuestros ángeles guardianes, fieles custodios de toda la vida, nos protejan hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Y Señor, que salgamos de esta oración con más fe que miedo, con más certeza que duda, con más paz que angustia. Que la ignorancia sea reemplazada por conocimiento, el miedo por valentía, la confusión por claridad, la angustia por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, lo que aprendiste hoy no es para guardártelo. Comparte este video con alguien que vive con miedo, con alguien que no entiende la guerra espiritual, con alguien que necesita saber que tiene un ejército celestial de su lado, que tiene un ángel guardián que lo cuida, que el enemigo no es tan grande como parece, y que Dios es infinitamente más grande de lo que cualquier problema puede ser. Deja un amén en los comentarios. Si hoy algo en esta enseñanza cambió tu perspectiva, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana habrá un nuevo encuentro con la palabra, que iluminará tu vida de fe. Ora sin cesar. Conoce la verdad, y la verdad te hará libre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.